Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario, acá en el Periodista TV, transmitiendo esta vez no desde nuestro estudio en el Valle, en el barrio de Bellas Artes, sino aquí desde París, en Europa, donde me encuentro y estoy listo para conversar con Luis Alfonso Llanos, académico, ingeniero, un hombre que ayer nos sorprendió porque fue uno de los primeros que a través de la Universidad de Chile lanzó rápidamente un comunicado hablando de las similitudes y no del apagón que ocurrió en España, Portugal, el sur de Francia, con el que tuvimos en Chile hace unos meses. Y justamente, Luis, te convocamos hoy día para hablar de este tema, donde yo fui uno de los afectados porque ayer me encontraba justamente en Barcelona cuando a las 12:38 me estaba comprando un café. Alcancé a pagarlo, pero no alcanzaron a dármelo, porque se cayó, y te cuento que se cayó todo y volvimos al siglo XX o al 10, 20, más atrás de los 80, porque había que pagar todo en efectivo, no había forma de comunicarse, la gente no tenía idea. Te comentaba antes de que empezara la entrevista que hablaba con periodistas que estaban ahí en el Paseo de Gracia, grabando imágenes, pero que no tenían contacto alguno ni con el canal, ni con otros periodistas, ni con los camarógrafos. La gente no sabía nada y lo único que decían en ese momento era ataque ruso, ataque cibernético, guerra, toda Europa caída, es decir, la situación era catastrófica. Luis, bienvenido a Lo Justo y Necesario. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente eso señala lo que tú indicas, digamos, es lo dependientes que somos hoy día del suministro eléctrico. Y claro, y justamente somos dependientes por lo confiable que es, excepto cuando ocurren fallas de esta magnitud que no son usuales, pero que efectivamente cambian completamente nuestra rutina diaria. Hoy al leer los diarios veía que Croacia 2024, Chile 2025, España, Portugal, sur de Francia y algunos otros lugares más remotos de Europa, ahora, ayer. ¿Qué está pasando? Es decir, efectivamente el sistema es muy frágil y de repente depende de cositas de una pestañita y puede voltearlo como ocurrió en Chile y ocurre ahora. A ver, el sistema en general, los sistemas de distribución eléctrica en el mundo son bastante resilientes, o porque fallas ocurren a cada rato. Mientras estamos hablando, te aseguro que en el sistema eléctrico chileno y ahí en el sistema eléctrico francés, que es aún mucho más grande, varias veces el chileno, cuatro, cinco veces el chileno, claramente están ocurriendo fallas. ¿Ya? Y, y, pero normalmente esas fallas tienen alcances muy limitados y efectivamente nosotros como consumidores finales, que ya estamos en la red de distribución y no en la transmisión de arriba, digamos, normalmente ni siquiera los notamos, no los vemos. De tiempo en tiempo, y especialmente esto está ocurriendo quizá con algo más de frecuencia, esto es una hipótesis que requiere más investigación, efectivamente con las energías renovables no convencionales estamos teniendo, las redes están cambiando en su manera de generar, y eso claramente quizás no lo estamos atacando suficientemente bien en los niveles de protección que le estamos poniendo al sistema. Y eso claramente fue en Chile, ya bastante lo sabemos, bueno, en España todavía se está investigando, pero claramente por la hora en que ocurre el incidente, esta perturbación que termina botando todo el sistema, como decían ayer, 15.000 megas se van de generación, desaparecen en pocos, en realidad ellos hablan de segundos, pero en realidad en estricto rigor fueron milisegundos. Eh, Claramente eso nos habla de un sistema que evoluciona con las tecnologías, por supuesto, y eso está muy bien, porque hace que la generación sea más limpia, de,
a- idealmente un costo menor, etcétera. Y eso, pero eso no tiene, pero eso también requiere que ajustemos la manera en que tenemos que manejar la red. Porque justamente una de las similitudes, por ejemplo, que tuvo el corte de ayer, el apagón de ayer en España y el de Chile, tiene que ver con que se produce a esta hora de pic solar. ¿Ah? En España fue poquitos minutos antes de que el sol estuviera en el cenit. Aquí en Chile fue poquito después, digamos, de ese momento. Pero básicamente estábamos en una hora de generación solar peak. Y que eso claramente tiene tiene implicancias para la red. Y cuando se produce una perturbación, por cualquier razón, motivo o circunstancia, falla física, falla eléctrica o ataque cibernético o lo que sea, esas perturbaciones tienden a propagarse mucho más y por lo tanto a generar estos apagones extensos, tanto como que apagó todo el sistema de la península e incluso una parte del sur de Francia. Y claramente eso es algo que tenemos que revisar. Y claramente, y probablemente las autoridades en Chile y ahora en España seguramente están en eso. Ay, sí, en España se inició una investigación, incluso la Unión Europea le dio a Bruselas un plazo de 3 meses para que hiciera su investigación propia a España y luego va a hacer una investigación paralela también para recomendar cómo enfrentar situaciones como esta. Pero lo que sí hemos notado inmediatamente, al igual que en Chile, un manejo político de esta crisis. Yo sé que tú eres un ingeniero que estás metido en ese tema, pero ¿cuánto de responsabilidad acá hay de las empresas? ¿Cuánto responsabilidad hay de la administración, de los fiscalizadores? ¿Esto se puede evitar? Y si se puede evitar, ¿cómo hay que hacerlo? A ver, ciertamente que toda falla uno puede estar mejor o peor preparado. ¿Ya? Eso es. Eh, Claramente nosotros nos basamos mucho para predecir lo que va a pasar en el sistema en la estadística. Por lo tanto, de alguna manera miramos con el espejo retrovisor. Y cuando hay eventos que no se han generado antes, claro, eso nos sorprende, nos sorprende. Y puede agarrarnos mal preparados. Pero como tenemos que aprender, y la responsabilidad yo diría que acá tiene que ver generalmente en una falla como esta, o en una situación, en un fenómeno como esto, porque en realidad aquí hay varias etapas. ¿Ah? Lo mismo que en Chile. Tenemos una primera etapa que es la perturbación inicial. Ya, en Chile fue la interrupción de una línea por un problema de comunicaciones y una señal falsa, digamos, que nos genera una primera situación, una perturbación. El segundo problema tiene que ver con la propagación de este problema a nivel de que de que el sistema no es capaz de aislar la falla y termina cayendo todo el sistema. Lo mismo ocurre en España. Una perturbación, se va generando un efecto en cadena, un efecto dominó, que va botando todas eh, las generaciones, generando un desbalance que ya no es posible compensar y termina cayendo toda la red. Y la tercera tiene que ver con lo lento que fue la reposición del servicio, que también nos pasó aquí en Chile. Problemas de comunicaciones, problemas de adiestramiento de los operadores. En España, mucho el que no había centrales térmicas despachables, ni capacidad hidráulica, reservas hidráulicas disponibles para poder hacer lo que llamamos la partida, una partida en negro o digamos una partida autónoma de las centrales. Es decir, poder hacer este balance entre oferta y demanda, entre generación y demanda de energía, que entonces tú vas partiendo algunas unidades con algunos sectores y eso te permite generar islas que después las vas interconectando y terminas por darle energía a todo el sistema. Bueno, eso en Chile que tomó también muchas horas,
que normalmente eso no debería haber sido así. Deberíamos haber tenido a las 3 4 a las 3 horas deberíamos haber tenido energía. Bueno, nos demoramos más de 10. Bueno, en España y Portugal también demoró mucho justamente porque la entrada en servicio de y finalmente fue Francia, el norte de Francia, con las centrales nucleares y otras áreas que también ayudaron a la recuperación del servicio en España. Eh, Fíjate, cuando estaba yo ahí en la calle, lo que surge inmediatamente, especialmente porque además se cayó, como se cayó la red de telefonía móvil, era imposible tener acceso ni siquiera a lo que decía el gobierno, a ninguna información oficial sobre el tema. Entonces la gente empezó a hablar directamente de ciberataques. Otros hablaban de que esto era aprovechado por ciertos sectores para hacer grandes negocios, con juego en bolsa, etcétera. Eh, ¿Es posible, y aquí, intervenir a través de un ciberataque el sistema? Y por el otro lado, ¿es fácil como para que un grupo de personas con ciertos intereses económicos intente hacer algo así? ¿O esas dos situaciones tendríamos que descartarlo y focalizarnos más en lo que decías anteriormente, en el manejo de las empresas? a ver, hipotéticamente, efectivamente, uno podría pensar no es descartable un ciberataque. Nunca lo descartaría, digamos, el uso de un software malicioso para generar una perturbación, particularmente la perturbación inicial. En los otros dos eventos, la propagación, ahí habría que haber una intervención masiva que se habría notado, ya la habríamos, pero en la perturbación inicial particularmente buscando un momento vulnerable de la red, como también lo era en nuestro caso la línea entre Maitencillo y Pan de Azúcar, que era una vulnerabilidad de la red, porque por ahí estaba circulando mucha energía y claramente si cortabas ese enlace, claramente se iba a producir una perturbación mayor. Esto es lo mismo. Ahora, un ciberataque va a buscar eso, va a buscar vulnerabilidades, va a buscar, hay bastante historia, digamos, de ciertos software que explotan vulnerabilidades, como Stuxnet, que fue un software que básicamente explotaba vulnerabilidades en unos sistemas Siemens, ¿no? En un sistemas de programación, de control Siemens, que se usan mucho en los SCADAs, que se usan mucho en el sector eléctrico también. Pero hemos aprendido mucho de eso. Ciertamente que no es descartable, por ejemplo, para esta perturbación inicial, ¿no? Una idea que eso pueda pasar. Y de nuevo, eso nos lleva a mantener y seguir en la vigilancia y en la mejoramiento de los sistemas, digamos. El sistema, por ejemplo, sabemos de vulnerabilidades en los sistemas Windows, etcétera, y esos tienen que estar permanentemente siendo protegidos, digamos, para justamente que una situación así no ocurra. Pero ciertamente que hemos visto y con la debida cantidad de recursos y talento, pueden haber situaciones de ataques, digamos, que puedan ser. Ahora, muchos pueden estar fuera del alcance de grupos, incluso de grupos económicamente fuertes. Algunos ya requieren apoyo más gubernamental, si tú quieres, ¿no? O sea, o como por ejemplo fue el ataque del Stuxnet en Irán, En Irán. hace unas décadas, un poco más de una década atrás. Luis, el tema de la confianza en la investigación, porque acá también es fundamental que no digamos, bueno, hubo una falla técnica, todos dormimos tranquilos. Si podemos confiar en las investigaciones, la que realizó Chile respecto a su apagón, la que va a realizar España, porque Chile la hizo, no sé si tuvo un grupo de control como la va a tener España con Bruselas, que dijo, tienen 3 meses y nosotros sacamos el informe luego en 6 meses.
A ver, ciertamente que aquí hay intereses políticos, hay intereses también de los distintos actores para proteger su responsabilidad, digamos, ¿no? Y lo vemos en Chile, entre la autoridad, el regulador, los reguladores, porque tú tienes el Coordinador Eléctrico Nacional, con la SEC, ¿no? La Superintendencia de Servicios Eléctricos, etcétera, de electricidad y combustible, y distintos otros actores que participan en esto, las mismas empresas. En España eso también ocurre, tienes un regulador, tienes este ente que es la red eléctrica, que es el operador y el dueño de todos los sistemas de transmisión, que tiene además un 30% más o menos del estatal, pero es una entidad privada, digamos, en términos, tiene un 70% de inversionistas privados. Entonces, ahí va a haber bastante de protegerse y justamente, pero lo más importante aquí es que haya la posibilidad de justamente de confrontar opiniones, de poder tener en Chile también se pidió un estudio externo, no solamente el que se hizo acá, sino que también se pidió un estudio a entidades extranjeras, y en la medida que obviamente podamos mirar los datos, podamos ver las cosas que se indican, digamos, la cronología, los detalles de qué ocurrió cuándo, digamos, que eso además está bastante bien registrado dentro de la red, ciertamente que vamos a poder tener una buena opinión o una opinión bastante certera, digamos, de qué es lo que ocurrió, y eventualmente poder empezar de ahí a elaborar ideas de, bueno, cómo esto no nos va a pasar de nuevo. Y ciertamente que aquí hay no solamente problemas físicos en la, digamos, en cómo están construidas las unidades, hay también problemas de lógica y de comunicación, y hay también, obviamente, temas de pericia. Se requiere justamente para levantar un sistema desde cero, se requiere pericia, se requiere haberlo hecho, se requiere estar adiestrado, a estar bien, y eso, bueno, muchas veces no se hace porque, claro, es más complicado, genera mucho estrés. En más de alguna ocasión hacer ensayos ha generado fallas, pero bueno, es parte del costo que tenemos que pagar por, obviamente, tener un sistema que sea más resiliente a este tipo de situaciones. Luis, la gente ayer, o sea, en España estaba muy preocupada, eh, como lo estuvimos nosotros en Chile. Es decir, nos damos cuenta que cuando se cae el sistema, no solo se nos corta la luz, es decir, prácticamente se nos va la vida, ¿no? Se nos va el teléfono, se nos va un montón de controles. La gente, yo escuchaba conversaciones que empezaban a decir pareja cuánta plata tenían en la casa en efectivo para enfrentar esta crisis. Otros que sus negocios, también está el tema de los hospitales, por mucho que tuvieran grupos generadores. Es decir, había una serie de problemas que uno dice, la vida se te complicó más allá de la cosa turística y los aviones y los trenes y todo lo que estaba pasando. La vida se te complicó mucho. Entonces la pregunta es, así como en la pandemia dijimos, va a venir otra pandemia, que tal vez va a ser mucho peor y hay que prepararse, dijo la OMS para eso, en este caso, ¿puede venir algo peor de estos apagones que hemos sufrido? ¿O el sistema está preparado para volver rápido y en el peor de los casos, lo que ocurrió ahora, es decir, o en Chile, que en 12 horas, 15 horas más o menos se empieza a volver a la normalidad? No, la verdad es que, por ejemplo, se toman medidas, claramente se toman medidas de inmediato. O sea, de hecho en Chile, durante mucho tiempo, después del apagón, esta línea la que causó el problema estuvo justamente para que no fuera tan central, se le restringió el flujo, la transferencia de carga, o la transferencia de potencia por esa línea.
Claro, y eso es un problema, porque en general es cierto, tú puedes, tienes que tener entonces más centrales, tienes que tener una central de gas de ciclo combinado aquí en el sur, funcionando. Versus, claro, no tenerla, digamos, tenerla, no tenerla, digamos. Entonces, claro, va a haber que empezar a tomar conciencia de las vulnerabilidades, va a tener que tomarse medidas, por ejemplo, poner más, oye, condensadores en la red, de tal manera que actúan como amortiguadores a la falla, ¿ah? Que actúan como eso. O sea, tenemos que mejorar la amortiguación. Estamos pasando, sabemos que tenemos un camino más complicado, tenemos que poner más amortiguadores. Tenemos que tener una capacidad adicional de reserva en giro, que se llama, que era lo que no tenían en España, que tuvieron que echar a andar y que les demoraron muchas horas y que, bueno, hizo que el sistema se recuperara tan lentamente. Eh, tenemos que, tenemos que tener gente más ahí atrás. Y lo que hemos visto justamente, porque nosotros vemos los detalles de cómo muchas veces cómo se están despachando las centrales, cuánta transferencia hay en cada lado, y vemos que se están tomando medidas. Y yo confío en que efectivamente nuestras autoridades, las empresas, el sistema en general, pero cuando hablo del sistema hablo también como te digo, las autoridades, van a diseñar procedimientos, van a diseñar cosas, van a invertir como por ejemplo, como te digo, o sea, de repente unos condensadores. Probablemente, mira, con una inversión de no más allá de 1 o 2 millones de dólares en condensadores en esa línea, en la línea de pan de azúcar, la que falló aquí el 25 de febrero, probablemente la falla, no sé si se hubiera evitado completamente, probablemente no. Probablemente hubiera caído también el segundo circuito, no lo tenemos tan claro, pero ciertamente que todo el sistema probablemente al sur de Santiago hubiera tenido quizá más tiempo y los milisegundos que necesitaba para poder reaccionar y poder aislar la falla y que no se propagara hasta Chiloé como finalmente ocurrió. ¿Tenemos como chilenos que pensar solos nosotros o podemos pensar en conjunto soluciones? ¿Nuestra No, situación geográfica lo ciertamente. permite? No, ciertamente que la integración de sistemas, particularmente este-oeste, Chile tiene un problema que es norte-sur. Norte-sur significa que nosotros de nuestro pic solar es todo a la misma hora. Idealmente nosotros deberíamos tener conexiones este-oeste, o sea, la integración de energética con Argentina, que por ejemplo en España funcionó con Francia, porque el norte de Francia, que tiene su sistema, digamos, pudo ir a apoyar a España, digamos, en su debido momento, digamos. Bueno, cuando Y hablo de Francia, hablo de Francia y Bélgica. Marruecos le tiró también por el sur. Y Marruecos por el sur. Eso claramente eh, ayuda a los sistemas. Los sistemas, mientras más grandes, más, claro, uno dice más grande tiene más probabilidades de falla en distintos lados, pero también tiene más posibilidades para recuperarse. Y de hecho, durante nuestro apagón tratamos de activar una conexión con Argentina en el norte para recuperar los sitios allá el suministro de Antofagasta. Pero claro, si no lo habíamos ensayado, no lo teníamos en medio de la crisis, probablemente no nos va a funcionar. Pero si lo tenemos ensayado, lo tenemos preparado, probablemente sí nos va a funcionar. Y yo claramente, desde un punto de vista ya no geopolítico, que ya eso puede ser más complejo, pero desde un punto de vista técnico, una integración este-oeste en Latinoamérica con redes de alta capacidad, claramente es una cosa que debería ser deseable y claramente nos haría mejor a toda Latinoamérica. Y respecto a lo otro, tener más backups. Pero claro, por ejemplo, en Chile hay una nueva normativa para los generadores diésel, hay una nueva normativa que lo asimila a motores de carrerera, digamos, y que nos va a hacer que hoy día, si tú quieres comprar un generador de respaldo para un edificio, es un 30% más caro de lo que era, no sé, hasta hace unos meses atrás. Exacto.
Luis, sabemos que tenés que dar clase dentro de pocos minutos. Me imagino que este tema lo tocarás también con tus alumnos. Por Eh, supuesto. estarán expectantes. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado acá en lo justo y necesario, que nos hayas ilustrado y enseñado algo de cómo funciona nuestro sistema y el sistema español, que es el que está hoy en crisis. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, nos estamos viendo. Y a ustedes ya saben, como siempre, si les gustó esta entrevista, compártala, se puede suscribir al canal y gracias por estar aquí en Lo Justo y Necesario, donde hoy entrevistamos a Luis Llanos, académico de la Universidad de Chile. Nos estamos viendo, gracias.